Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie Mi verdadera identidad y vamos ya con el tema número 35 y el día de hoy se llama A precio de sangre. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado o alguien han escuchado que se ha hecho esta pregunta? ¿Cuánto vale la vida de una persona? Si tú te has llegado a preguntar cuánto vale tu vida, esta es la respuesta. Pero no es cualquier sangre, sino la sangre de Cristo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a empezar a leer el versículo 17. Dice así, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Anteriormente, en algunos lugares se acostumbraba, no sé si, yo creo que en algún lugar se ha de seguir acostumbrando el dar una dote a cambio pues de la mujer con la que se quieren casar. El hombre le da dote al padre de la mujer con la que se quiere casar o de la jovencita. Y entre más dote reciba, pues más valiosa es esta mujer. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar un precio muy alto, para que nosotros dejáramos de tener una vida sin sentido. Iniciando el tema les pregunté, ¿cuánto vale tu vida? Esta serie ha sido pensada con el propósito de atacar las mentiras que Satanás pues le dice a muchas personas, inclusive a los cristianos. Y los cristianos pueden saber que ya no pueden tener problemas a lo mejor en otras áreas de su vida, pero a veces se sienten no valiosos. A veces llega Satanás y quiere meter en su cabeza pensamientos de baja autoestima. Es cierto que la Biblia dice que no debemos de tener ni mayor ni menor concepto de lo que somos de nosotros mismos, pero la verdad es que sí tenemos un valor muy alto. Imagínense cuánto valemos, que nuestro Dios consideró que el precio correcto era su sangre. Ahora que yo creo que el valor que tiene cada vida, o si tú preguntas cuánto vale esa vida, depende a quién le preguntes. Pero ¿qué opinión es la que te importa más? Por ejemplo, si le preguntas a tus hijos, ¿cuánto valgo para ti? ¿Qué te contestarían? Si le preguntas a tu esposo, ¿y para ti cuánto valgo? ¿Qué te contestaría? Tal vez te preguntes a ti misma, ¿cuánto vale mi propia vida? Pues, aunque fueran buenas respuestas, o tal vez sean muy malas respuestas, ninguna de esas respuestas importan. Porque la única respuesta que importa es la que dice Jesús. Dice ahí el apóstol Pedro, le dice a la gente, acuérdate que ahí los que estaban sufriendo persecución, ¿cómo podrían sentirse ellos? Si el imperio romano los estaba despedazando, los estaba destrozando. Imagínense, era tanta la persecución que ellos estaban viviendo que comer era algo difícil, que vestir era algo difícil, que tener un lugar donde descansar era algo difícil. En aquella época, los romanos consideraban poca cosa a los cristianos. Incluso hubo emperadores tan perversos que los utilizaban para alumbrarse, como si fueran simples lámparas. Aunque sí eran lámparas, espiritualmente hablando. Pero imagínense cómo era el corazón de esos cristianos en aquella época. Hoy, con tantos problemas en el matrimonio, hombres ofendiendo a sus esposas, ¿cómo se siente esa mujer cuando el hombre le dice, ya no te amo?
cuando el hombre le dice, para mí tú no eres importante, encontré a alguien mejor. ¿Cómo se siente esa mujer? Tal vez siente esa mujer que ya no vale nada. Pero Dios hoy quiere recordarte en esta mañana que tú eres tan valiosa y tan valiosa ante los ojos de Él, que el precio lo puso Él mismo y dijo, yo pago el rescate por ellos. En otras versiones dice redimir, y es lo mismo, dar el precio del rescate. Estábamos sentenciadas a muerte y estábamos sentenciadas a una vida sin sentido. Eso era lo que hacíamos. Por las influencias satánicas, estamos destinadas, si así se pudiera decir, a una vida destrozada, a una vida sin sentido, como dice aquí, a una vida de afanes y a una vida que se conduce al infierno. Pero Dios quiso pagar el rescate por nosotros. Y el precio lo puso Él, a precio de sangre. Y no de cualquier sangre. Recuerden que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y eso se hacía en el Antiguo Testamento a través de un animal puro, que fuera sin defecto, que fuera sin mancha. Pero ni todos los animales del mundo lograban ya pagar el rescate por nuestras almas. Así que Dios quiso poner el precio Él mismo. Y ahora creo que el precio es muy alto, pero Él lo consideró así. Él dijo, voy a poner mi sangre como precio, mi sangre preciosa, y la ofreció como antes se ofrecían esos sacrificios. Hermana, tú no te puedes sentir sin valor. Si tú ahora estás en Cristo, vales y vales mucho. Ahora tu vida tiene sentido, ahora tu vida tiene propósito. Si estás sin Cristo, tienes razón, tu vida no tiene sentido y no vale nada. Pero si ahora estás en Cristo, recuerda, nueva criatura eres. Y todo lo que estamos viendo ahorita, en esta última sección, es lo que solo se puede lograr a través de Jesucristo. Pero fíjate, te voy a decir algo muy importante. Él pagó ese precio de sangre aún antes de que tú le recibieras, aún antes de que tú estuvieras en Cristo. Así de importante, así de valiosa para Dios. Así que no podemos creer las mentiras del diablo, que nos dice que no valemos nada, que nos dice que no somos importantes, aun cuando use a nuestros hijos y a nuestros esposos para hacernos creer poca cosa, para hacernos sentir poco valiosas. Aún no importa que Él utilice todo eso. Nosotras debemos de estar bien conscientes y bien convencidas que el precio no lo puso el diablo, el precio no lo puso mi familia, el precio lo puso Dios mismo, y el precio fue la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin defecto y sin mancha. Así que vivamos. El saber esto nos va a hacer vivir, como nos dijo el versículo 17, nos va a hacer vivir siempre con reverencia a aquel que pagó el precio. Todo el tiempo que vivamos aquí, debemos de vivir de acuerdo a ese precio. Si valemos la sangre de Cristo, comportémonos como personas limpias por la sangre de Cristo. Recuerda que tu rescate ya fue pagado. Así que compórtate como rescatada, no como esclava, porque ahora el Señor ha puesto el precio y tú conoces ahora el valor de tu vida y de tu salvación. Tan importante fue para Dios que no escatimó ni a su propio Hijo. Vivamos dándole siempre la reverencia a Dios, porque el precio Él lo puso. Que Dios te bendiga, hermana.